Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. En realidad no sé si se puede definir en 3 palabras. Me parece una pregunta bastante compleja, porque hablar de conurbano es hablar de distintas cuestiones que atraviesan de forma transversal a una población particular, a una población a la que no me gustaría generalizar y meter en una misma bolsa tampoco. En mi opinión, la pregunta de qué es el conurbano es sumamente compleja. No tengo la capacidad para definirla en 3 palabras. Sí, entender que el conurbano bonaerense, ¿no?, es un espacio de fuerza de una población que en general es una población laburante, es una población que está sometida a distintos tipos de vulneraciones de derechos, pero que tiene una capacidad revolucionaria innata que quizás otros espacios que no son castigados de la misma manera, de forma sistemática, no tienen. Suena conurbano. Suena conurbano. Warning Radio. Periodismo, identidad, territorio. En este episodio de Suena Conurbano, Warning Radio, Virginia Kramer, médica legista. Sos perito forense, ¿está bien dicho así? O perita forense, no sé muy bien si es correcto el uso del término. Específicamente, ¿en qué consiste tu tarea? Bueno, en mi caso soy perita forense, no está bien dicho. Forense es aquella que trabaja dentro del fuero, por eso se llama forense, dentro del foro. Es decir, se utiliza la palabra forense de manera correcta para aquellas personas que se desempeñan dentro de alguno de los fueros dentro del Poder Judicial, es decir, que dependen del Poder Judicial. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de perites médiques legistas, pueden pertenecer a la policía, pueden pertenecer a un hospital, pueden no pertenecer a ninguna institución, pueden trabajar de manera de parte, como es mi caso. Yo soy perita de parte, soy médica legista, yo soy especialista, esto no me lo preguntaste, pero te lo digo, yo soy especialista, consultora en medicina legal, soy especialista jerarquizada en clínica quirúrgica, diplomada en psicología jurídica y forense, asesora del Ministerio de las Mujeres, asesora de la Defensoría del Pueblo y jefa de servicio del servicio del Hospital San Martín, del primer servicio de medicina legal que existe en un hospital público como tal. Yo soy médica legista, ¿sí? ¿Y a los fines periciales dentro de todas las especialidades que te acabo de mencionar y en todos los espacios en los cuales yo me puedo desarrollar, yo soy perita médica legista. Y si tuviésemos que desglosar un poco, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuál es tu tarea concreta? Bueno, mis tareas, en mi caso particular, esto no es inherente. A ver, soy una médica legista un poco atípica, por lo cual no se podría generalizar con la descripción que voy a hacer. Yo soy perita médica legista y me dedico particularmente a las violencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que me dedico al análisis de las causas que se generan a partir de la violencia institucional por fuerzas de seguridad y o represión, a la violencia contra las infancias y a la violencia de género. Dentro de este abordaje, dentro de la asistencia, me dedico a investigar cómo se produjeron estas vulneraciones de los derechos humanos, porque en los 3 casos estamos hablando de violaciones de los derechos humanos, y además, desde el punto de vista universitario, porque soy docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche,
clavada en el conurbano bonaerense, de la cual estoy profundamente orgullosa. Y además soy profe de la Universidad Nacional de La Plata. Pero mi corazoncito está en la Jaureche, porque, volviendo a tu primera pregunta, el conurbano es revolucionario, profundamente revolucionario, y dar clase y aprender de mis alumnos en la Jaureche es uno de los placeres más grandes que tengo yo desde mi profesión. Entonces, en ese espacio, así como en el otro espacio, yo asesoro. Si querés cuestiones más específicas, después te las voy a aclarar. En el otro espacio, en el espacio universitario, yo tengo el placer, el lujo, el privilegio de poder hacer prevención de estas violencias a través de las distintas cátedras que tengo a mi cargo. ¿Y por qué vos decidís, o en qué momento de tu carrera vos decidís dedicarte a esto, y por qué ese cruce con los derechos humanos? Mira, cuando yo me recibí de médica, cuando yo entré a estudiar medicina, tenía muy en claro que quería ser médica porque quería ayudar a los otros. Cuando transcurrió mi vida universitaria, entendí por cuestiones personales y colectivas que quería ser cirujana porque quería darle pelea a la muerte todas las veces que fuera necesario. Más allá de que eran batallas, porque la guerra yo sabía que la iba a ganar la muerte, pero desde la cirugía consideraba que le estaba dando la oportunidad a otras personas, a través de mis conocimientos, de que la batalla sea menos injusta. Con el pasar de los años, ya siendo cirujana como mujer en un tiempo en el que no había cirujanas, o sea, era una lucha también personal para poder ocupar un espacio, no solo adquirir los conocimientos, sino tener un espacio donde llevar adelante esto que te acabo de mencionar. Me di cuenta que estas batallas con la muerte sí tenían un resultado positivo a veces, pero que a mí en lo particular, como individua y como profesional, no me alcanzaban. Entonces decidí amigarme con la muerte. Fue todo un proceso, como verás, de transformación. Y cuando decidí amigarme con la muerte, me di cuenta que la especialidad que me iba a llevar a eso, en mi caso, era la medicina legal. Era poder acercarme no solo a las personas que dejan de ser personas y pasan a ser cadáveres, cuyas familias necesitan una respuesta que empiece a reparar un poco el dolor de la pérdida en situaciones de violaciones de los derechos humanos específicamente, no en muertes naturales. Yo no me dedico a hacer autopsias en muertes naturales, sí me dedico específicamente a hacer autopsias en muertes violentas y o sospechosas de criminalidad. Pero además abordar la muerte desde otros lugares que no son simplemente la muerte del cuerpo, sino la muerte de la psiquis, de la subjetividad de las personas, porque cuando un pibe es abusado a los 3, 5, 7 años, claramente, como dice Irene Integui, es un balazo a la psiquis de ese pibe, y es una muerte, y los familiares de una piba que aparece en una zanja producto de un femicidio también mueren de alguna forma. Y los familiares o las mismas personas que han sido lesionadas, vejadas, torturadas en espacios de privación de libertad por fuerzas represivas también mueren. También mueren de una forma, no, insisto, no solo la muerte psíquica, sino también la muerte psicológica. Y todas estas muertes a mí me mostraban que el denominador común era la vulneración de los derechos humanos. Por eso mi dedicación específica dentro de la medicina legal a la protección, a la investigación, a tratar de elucidar cómo se produjeron estas distintas muertes, para poder aportarle a quien está y a quien ya no está una verdad que puede ser reparadora para quienes quedan y una verdad que se transforme en dignidad póstuma para quienes ya no están. ¿Y cómo hiciste ese proceso? Porque
Cuando vos decís de acercarte a la muerte de otra manera, ¿no? De amigarte con la muerte o de tomarla de otra manera, que de por sí ya es un proceso, porque vivimos en una sociedad en donde preferimos no hablar de la muerte, ¿no? Y tenemos como un cierto, o la mayoría, como un cierto rechazo a la muerte. Eso por un lado, pero por otro lado, encontrarte, sí, cara a cara con la muerte, con cuerpos, son cuerpos. Sí, que han sido muy dañados en muchos casos, ¿no? Digo, es como, me cuesta hasta poder describir la escena que de por sí me estoy imaginando. ¿Cómo haces ese proceso? ¿O cómo fue para vos ese proceso? Cuanto más te adentras en el trabajo con la muerte, más sensible te haces, porque te haces más sensible a todo, absolutamente a todo, a las injusticias, a los dolores, a los encubrimientos, a la corrupción. Te haces mucho más sensible, te duele cada vez más. Y a diferencia de otros tipos de trabajos donde el conocimiento reconforta, en esta especialidad a veces el conocimiento es una carga. Que a mí una médica con un cargo de perita forense, de perita oficial, me diga, antes de entrar a una autopsia, con una impunidad flagrante, que ella le dijo al médico de policía que, bueno, que hicieran mejor las autopsias y los informes, porque ella trataba de encubrirlos, pero había cosas que no podían cubrir. No las podían cubrir porque eran muy evidentes y después en un juicio oral eso era difícil de defender. O sea, me lo estaba diciendo a mí, no se lo estaba diciendo a Bernie. Me lo estaba diciendo a mí sabiendo que mi militancia, de manera histórica, desde los 14 años, es una militancia por los derechos humanos. Y que decirme eso antes de entrar a la autopsia de una persona asesinada por la policía bonaerense era clavarme un puñal, ¿sí? ¿Sabes que una de las preguntas que tenía para hacerte es eso, ¿no? Es qué pasa dentro de, no sé si es la morgue, si es una sala de autopsia o cuál es el término que se le utiliza, pero porque me imaginaba, digo, ¿existen esas disputas de decir, che, este cuerpo tiene, no sé, esta marca, no, eso no lo pongas, sí, ponelo? Está bien, entiendo que después en un juicio vos tendrás tu propio informe y la otra parte tendrá su informe, ¿no? ¿Pero se dan esas disputas en una sala de autopsia? Sí, por supuesto. A ver, hay normas que tienen que ser acatadas y por eso yo voy con la norma. Más allá de los conocimientos y los 35 años haciendo esto, voy con la norma. Y las autopsias tienen que ser completas, metódicas, sistemáticas, ilustrativas, contextualizadas, y este es el punto, uno de los puntos más importantes de cualquier autopsia. Más allá de saber describir una lesión, vos tenés que entender en qué circunstancias se produce esa lesión para poder describirla, porque no es lo mismo que yo salga a la vereda en este momento, cruce la calle mirando el celular y me pase por arriba de un camión, que yo aparezca colgada en una comisaría. Entonces el contexto es profundamente diferente. Ahora, las lesiones hay que describirlas a todas. Todo lo que se ve en el cuerpo tiene que estar descrito. Y voy a esto. A la gente le gustan mucho estas series y estas películas y estas frases hechas y esto de que los cuerpos hablan. Sí, los cuerpos hablan. Los cuerpos hablan siempre y cuando primero tenga los conocimientos y segundo esté profundamente comprometido para tratar de escuchar lo que tienen para decir. Porque si vos no vas con el compromiso y el conocimiento a escuchar lo que tiene que decir un cuerpo que ha fallecido en una situación violenta, lo único que te vas a encontrar en una morgue es dolor y frío. Esas disputas se dan y una de las cuestiones que, ya sabrán, caracteriza mi intervención es el hecho de que yo no transo absolutamente con nada. Entonces yo soy una piedra en el zapato de todos estos espacios. Soy una incomodidad. Solo verme entrar con mi taco de 15 centímetros a la morgue es una molestia. Escuchar que están entrando mis tacos con el tiqui, tiqui, tiqui a la morgue es una molestia porque saben que eso que te acabo de relatar anteriormente, que es gravísimo y que es de la semana pasada, eso no va a pasar. Si estoy yo, eso no va a pasar. Porque van a tener que pasar por encima de mi cadáver, no por encima del cadáver
de la persona que está ahí y de toda la familia que está afuera esperando una respuesta. ¿Cuándo, una vez sucedía la muerte de ese cuerpo, ¿no? ¿Cuándo ¿cuándo el cuerpo habla más o cuándo el cuerpo habla menos? No sé si se entiende la pregunta, Sí, yo entiendo tu pregunta. No es una cuestión de tiempo, porque de hecho yo hice la reautopsia del cuerpo de Luciano Arruga y lejos de la voluntad de todos quienes estaban adentro de esa autopsia, el cuerpo a mí me habló. Cuando yo dije que el cuerpo estaba hablando por las múltiples fracturas que tenía de manera bilateral en el tórax, en proceso de curación, de consolidación, muchas dijeron que eso no había que ponerlo en la autopsia. Yo dije, ¿cómo no lo vas a poner en la autopsia? No está relacionado con la muerte. No importa, lo tenés que poner igual. Pero no entiendo, ¿cómo el cuerpo va a estar blando si Luciano desaparece o lo desaparece, mejor dicho, en el año 2010 y su cuerpo es encontrado él 2014 o 2017? Ahora se me hizo la laguna. 5 años y 8 meses después exhumamos el cuerpo de Luciano Arruga. Y yo en ningún momento dije que el cuerpo estaba hablando. Yo dije que el cuerpo tenía lesiones en proceso de curación. Ajá, bien. Que no habían terminado de curarse porque había llegado el evento fatal en el cual había perdido la vida. Pero la importancia de esas lesiones, de esas fracturas que estaban en proceso de consolidación, que estaban en proceso de curación, que se había interrumpido en el momento de la muerte, nos daban la información suficiente como para establecer que en la última denuncia que habían hecho tanto la hermana como la madre por torturas sobre Luciano, efectivamente estaban las lesiones que aseguraban que eso era cierto. Entonces, incluso 5 años y 8 meses después, incluso sobre eventos ocurridos casi 8 meses antes de producida la muerte, el cuerpo puede hablar siempre y cuando uno tenga, insisto, la capacidad y el compromiso de querer escuchar. Virginia Kramer tiene una extensa formación en diferentes temas, en educación, medicina legal, bioética, psicología jurídica y ciencias forenses. Sobre todo eso están los derechos humanos y se dedica especialmente a los delitos contra las infancias y contra las mujeres. Suena con Urbano. Warning Radio. Recién dijiste que no solamente es el análisis en sí del cuerpo, sino también ahí, si estás con la atención, la mirada, el compromiso, también podés ver los dolores, los encubrimientos, la corrupción. Estuviste en el caso, que ahora después me gustaría profundizar un poquito más, pero en el caso de Luciano Arruga, también en el de Facundo Astudillo Castro. Cuando vos analizás un cuerpo, ¿podés saber, decís, acá está metido o metida tal y tal actor? No siempre, sin embargo, en los casos de violencia institucional por fuerza de represión, hay modus operandi que son inherentes a distintas fuerzas de seguridad. No golpea, no tortura y mata de la misma manera la rosarina que la bonaerense, que la neuquina. Y dentro de la neuquina no tortura de la misma manera la neuquina en Neuquén Capital que en Villa Langostura. Y así ocurre en cada uno de los casos. Como de alguna manera me he convertido decías vos, en referente en estos casos, he tenido la posibilidad de describir cada uno de los modus operandi de un enorme porcentaje de las fuerzas de seguridad y represión de nuestro país. Esto me permite acercar una hipótesis de que puede haber sido esta o aquella policía. No descartar de plano, por una cuestión muy interesante, y es que las fuerzas de seguridad van a mis clases. Además van a mis clases con los uniformes, o sea, van con un doble objetivo, van con
primero, el objetivo de conocer de qué estoy hablando y hasta dónde sé, y el segundo objetivo es un objetivo claramente de intimidación. Sí, claro, es intimidante, sí. Pero de todas maneras yo la paso bárbaro cuando aparecen, porque la charla se hace mucho más interesante y mucho más divertida, porque ahora ya tengo para decirles en primera persona, bueno, miren lo que encontramos. ¿Y vos le mostrás el estudio de tal cuerpo? Y acá decirle, acá intervino la bonaerense, o sea, acá intervino la fuerza que ustedes participan. Sí. Y en el cuerpo de Luciano fue impresionante incluso para mí. Yo llegué al análisis a las distintas etapas, así como te mencioné el anterior, en la operación de autopsia, que después hubo otros eventos en esto de lo que es la corrupción, que fueron sumamente alarmantes, pero cuando yo llegué a la evaluación junto con el juez, el fiscal y los organismos de derechos humanos, a tomar las declaraciones testimoniales de las médicas que habían intervenido, o sea, en realidad nada que ver. Pero con la habilidad de la PDH La Matanza, en un momento la PDH La Matanza dice, pero la doctora Kramer vio las fotos de la autopista de cuando lo encontraron a Luciano, y yo sabía que existían esas fotos, pero nadie me las quería mostrar. Y yo no tenía la posibilidad de abrir la boca hasta que la PDH abre la puerta. Digo, no las vi, pero serían muy importantes para su análisis. ¿Y por qué nadie te las quería mostrar? Porque iba a pasar lo que pasó después. Cuando abrí el expediente y vi en qué condiciones se encontraba el cuerpo de Luciano, disfrazado, ¿sí?, con ropas de mujer, mal colocadas, o sea, no es que Luciano se había vestido de mujer, claramente lo habían vestido de mujer, porque tenía medivachas rasgadas, como alguien que no sabe ponerse medivachas, tenía una bombacha por encima de las medivachas, o sea, tenía un jean de mujer doblado por debajo de la rodilla, y se suponía que en esas condiciones había decidido cruzar corriendo la General Paz. Un absurdo o una gran perversión. Entonces, cuando yo abrí las fotos y vi eso, dije, esto es la bonaerense. Esto es la bonaerense porque este grado de perversión es muy característico de esta fuerza. Pero, insisto, Belén, las fuerzas se capacitan, van a mis clases, mutan, se transforman, pero como son tantos los casos a los cuales tengo que acudir, aún con estas mutaciones, en muchísimos de los casos yo puedo identificar cuál es la fuerza que intervino en cada una de estas muertes. Y en el caso de la bonaerense, ¿qué otras características tiene la policía bonaerense que vos podés encontrar como patrones comunes en esos cuerpos que analizás? La bonaerense tiene un modus operandi que podría decirte que es uno de sus favoritos. Además de molerte a golpes, te suicida adentro de las comisarías, ¿sí? El tema, que es no menor, es el hecho de que en los últimos 10 años yo he visto, esto justamente que te decía antes, una mutación en los lugares del hecho donde aparecen las personas suicidadas. Personas que no existe ninguna razón para que estén aprehendidas, ¿sí?, para que estén adentro de una comisaría. Y a las cuales se les atribuyen, por supuesto, como en todos los casos de sujetos vulnerables, se les atribuyen todos los males del mundo. Falta que les atribuyan la pandemia, nomás, y que perdimos el primer partido del Mundial. Pero estas personas aparecían al principio suicidadas de una manera rústica, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, pero particularmente en los últimos 3 años, se ha complejizado el lugar del hecho, lo que significa que las personas sí aparecen suicidadas, aparecen colgadas con elementos con los cuales jamás pudieron haber hecho un nudo para atarse de... Una remera, por ejemplo. Suicidada con una remera. Una campera, como en el caso de Dayana Bregú. Es imposible que Dayana con sus manitos hubiera hecho 2 nudos con una campera talle 12. Una campera de jean, además inextensible, talle 12, y que hubiera aparecido como apareció. Pero esa escena del crimen tenía algo muy particular, que era lo que yo ya venía viendo, que me llamaba mucho la atención, pero ahí me terminó de cerrar, y es que era una escena del crimen armada.
hasta un par de pelos colgando que, a ver, con la suciedad que había dentro de la celda, era imposible, gracias que se encontraba el cuerpo de la pobre Diana, era imposible que encontraran esos 3 pelos en la reja. O sea, estaba preparada para dar una respuesta. De hecho, aparece contra una pared rayado lo que el abogado defensor de los policías dice que es una carta suicida. Contra la pared rayado el mensaje con un pedazo de ladrillo. Y según él, el defensor de los policías, era el mensaje suicida despidiéndose de su hijo. Un montón, o sea. Ahora, no solo cuando fallece una persona en custodia, en estas condiciones, inmediatamente se evita que se acerquen las familias a ver el cuerpo. De hecho, no pueden ver el cuerpo hasta después de la autopsia, lo cual es gravísimo, sino que en cuanto esto ocurre, llaman a las familias, primero las separan, después las llaman y les dicen que la comisaría se va a hacer cargo de los gastos del sepelio y cualquier otro gasto. ¿Desde cuándo el comisario, el vigilante de la seccional, tiene la plata para bancar un sepelio? O sea, la plata está viniendo de otro lado. Estamos hablando de una complejización de una organización para el delito, para ocultar este tipo de delitos, que claramente no viene de una comisaría cualquiera, sino que es una directiva. Estaba pensando, suponete en esas situaciones donde eso, hay un ahorcamiento, ¿no? ¿Cuánto me imagino que quedan marcas en el cuello, ¿no? Así como desde el sentido común te lo digo, me imagino que quedan marcas en el cuello. No necesariamente. Bueno, eso. Primero era cuánto tiempo determinadas marcas quedan en el cuerpo, o si una vez que el cuerpo muere ya quedó la marca para siempre, o bueno, lo que vos decís, no es necesariamente. Cuando aparecen lesiones, las lesiones, cuando hablamos de lesiones, desde el punto de vista médico-legal, estamos hablando de, voy a utilizar términos que no son exactamente sinónimos, un traumatismo que se produjo en vida, ¿sí? Esas lesiones, si son lesiones, es porque se produjeron en vida. Esas lesiones permanecen hasta que los efectos de la putrefacción, que la putrefacción empieza a las 36 horas aproximadamente, porque todo está atravesado por variables, ¿eh? Esto no es como en CSI o en Criminal Minds, que llegan corriendo y te clavan un termómetro en el hígado y te dicen murió hace 2 horas, 40 minutos, 15 segundos. Eso es una mentira enorme, porque depende si sos delgado, si sos más gordite, si sos alte, flaque, si hace frío, si hace calor, si estaba adentro, si estaba afuera, si estaba vestida, si estaba desvestida. Bueno, son múltiples las alternativas. Ahora, cuando existe una lesión, es decir, vital, un traumatismo vital, eso permanece hasta que el cuerpo empieza a descomponerse y se pierde el tejido en su totalidad, ¿eh? Porque incluso con un cuerpo en estado de putrefacción se pueden llegar a advertir las lesiones, insisto, voy a ser redundante desde lo técnico, pero las lesiones producidas en vida. No desaparecen por arte de magia. Después lo que aparecen son otros fenómenos, que son los fenómenos post-mortem, que también son muy útiles de analizar, porque según las características que tengan los cuerpos, a ver, muy sencillamente para que lo entienda toda la audiencia, todos cuando nos morimos nos enfriamos, nos deshidratamos, nos coloreamos y nos endurecemos, ¿sí? Esos procesos empiezan aproximadamente tantas horas después de comenzado el proceso de la muerte, porque la muerte es un proceso, no es un suceso, es decir, no se nos mueren todas las células juntas, se van muriendo de a poco. Eso permite que aparezcan estas diferencias que se llaman procesos tanatológicos. Y estos procesos tanatológicos nos permiten acercarnos a cómo se produjo la muerte y aproximadamente en qué momento. Insisto, la data de la muerte no es algo sencillo, está atravesado por muchísimas variables. Pero si existe una lesión, si la lesión es vital, la lesión va a estar ahí si yo la voy a buscar. Porque si yo no la voy a buscar, va a pasar desapercibida, ¿sí?
Ujú. Por eso, cuando investigamos desde la consultora pericial de ciencias forenses, lo que hacemos primero es escuchar, obviamente, escuchar y abrazar a la gente que viene con sus distintas problemáticas, con situaciones terribles, abrumadoras, para las cuales no están preparadas y para las cuales no tenían por qué estar preparadas. Y después de escuchar el relato, pedimos todo lo que se haya hecho, todo lo que se haya investigado, bien, mal, más o menos, lo analizamos y una vez que lo analizamos, recién ahí estamos preparados para ir a hacer una operación de autopsia. Porque sabemos qué es lo que tenemos que ir a buscar, más allá de lo que encontremos, pero sabemos que hay cosas que las tenemos que ir a buscar porque si no, no van a aparecer. Imagino también en los casos, por ejemplo, de femicidios, ¿no? Vos interveniste en el femicidio de Lucía Pérez, también uno de los casos más emblemáticos. En ese caso, también, en este proceso, ¿no?, que vos me estás contando, si hubo denuncias previas. Digo, si hubo situación de denuncias previas de violación, vos entrás a analizar el cuerpo, no sé, buscando violencia física previa. Bueno, justamente existen algunos protocolos nacionales e internacionales que se deberían utilizar indefectiblemente en ciertos casos. Por ejemplo, en los casos de tortura debería utilizarse el protocolo de Estambul, que lo que hace es marcarte, mira, esta es la columna vertebral, vos no podés dejar de preguntar o de investigar esto, ¿sí? Es, como decimos en la consultora pericial, es APT, esa prueba de tarades, o sea, es así, lo tenés que hacer así, seguir este camino para evitar olvidarte de cosas y frustrar la prueba y la investigación. El protocolo de Minnesota, que es para muertes en custodia de las distintas fuerzas de seguridad y de represión, y existe una adaptación a todos estos protocolos que lleva mi nombre, que es el protocolo de Kramer, que se utiliza específicamente para los casos de femicidio, donde un capítulo sumamente importante lo abarca todo lo previo a la operación de autopsia, que es la investigación de esto que vos planteás. ¿Existieron violencias previas? ¿Existieron situaciones de vulnerabilidad? ¿Existen causas previas? Porque a veces existen situaciones de vulnerabilidad y la persona no puede denunciar. Y eso es algo importante de entender, ¿no? No es que a mí me encanta que me caen a patadas y por eso me quedo con el machito violento que tengo al lado. Es que realmente no puedo salir de esa situación. No es que la esté pasando bárbaro, es que llega un momento en que me hicieron sentir tan un trapo de piso que no entiendo que tengo derecho a que esto no siga ocurriendo. Entonces, todas esas situaciones dentro del protocolo de Kramer están analizadas desde distintas miradas y desde distintas vertientes para que queden constatadas y para que ya uno las tenga en la cabeza al momento de ir a realizar la operación de autopsia, ¿sí? Por ejemplo, esto que vos planteabas, las lesiones que pueden estar en distinto tiempo de evolución. Esto es sumamente importante, sobre todo en el caso, por supuesto en el caso de las sujetas vivas, pero también en el caso de los cadáveres, es establecer que hay lesiones de distinto tiempo de evolución, porque eso nos está marcando que hay un acto reiterado en el tiempo. Es decir, esta violencia no apareció del día a la noche y es lo que antes se llamaba un homicidio pasional, cosa que ya no existe, aclarémoslo, ¿no? Hubo distintos actos de violencia que por distintas razones que no conocemos no fueron denunciados o fueron denunciados y el Estado miró para el costado. Entonces ya no estamos hablando de femicidio nada más, sino que estamos hablando de feminicidio. Cuando hablamos de femicidio hablamos de la mano del varón que mata a una mujer por su condición de mujer, pero cuando hablamos de feminicidio estamos hablando del Estado que se hace el estúpido y mira para el costado cuando hay una mujer que denunció en reiteradas ocasiones o fue asistida sin denunciar en distintas ocasiones en distintos centros de salud y nadie hizo la denuncia. Ahí el Estado claramente es cómplice. De hecho, en el resto del mundo ya se habla únicamente de feminicidio porque partimos de la base de que si hoy una piba, una mujer, muere en manos de un macho femicida, el Estado es responsable.
Kramer dirige la consultora pericial de ciencias forenses. Se trata de un equipo interdisciplinario que aborda casos en donde están involucrados sujetos vulnerados. Desde allí, analiza causas, realizan entrevistas a las personas vulneradas, van a los lugares de los hechos y a las reconstrucciones. Participan de autopsias, juicios orales, rotaciones por instituciones, diseñan cursos, congresos y producciones científicas. Suena Conurbano. Warning Radio. Hay una cosa que tal vez quienes se enfrentan a la muerte, tal vez prefieren no saber, no decir prefieren no saber cómo murió, porque imagino que sí hay una necesidad de saber cómo murió, pero también de decir espero que no haya sufrido mucho. ¿Vos sentís que también a través de tu trabajo, más allá de que esa familia sepa bueno, sí, efectivamente esta persona sufrió en el momento de la muerte, eso a la larga da alivio a la familia, el saber qué es lo que pasó? Mira, Belén, la verdad es reparadora. Es dolorosa. Es una maestra cruel, pero es reparadora. Vos no podés empezar a duelar a la persona que perdiste si no sabés realmente lo que pasó. Más allá de esto que vos decís, y que lo dijiste al principio y que es absolutamente real, coincido en un 100% con vos, de que tenemos una sociedad, a diferencia de otras sociedades, que le tiene terror a la muerte. Entonces, trata de evitar el tema, la situación, y cuando llega es algo absolutamente catastrófico, devastador, porque nadie está preparado para el momento de la muerte, ni de la muerte propia, ni de la muerte de seres queridos. Ahora, en este caso, y es lo que yo le planteo a las familias antes de entrar a una autopsia o antes de hacer cualquier tipo de actuación pericial, yo les comunico, casi te diría, les advierto que yo les voy a decir la verdad. Que si yo encuentro, por ejemplo, si yo encuentro un balazo en la cabeza de esta persona y yo voy a salir y le voy a decir, sí, encontré un balazo y por esto puede haberse producido de esta manera, de este lugar a este otro lugar, y si me siguen preguntando, yo voy a seguir contestando hasta la profundidad que la persona pueda tolerar. Y eso desde la bioética se denomina no maleficencia. Es decir, yo tengo la obligación de comunicar, y de hecho lo hago, pero yo no voy a comunicar cosas de más que te hagan daño. Yo voy a comunicar hasta que me digas, está bien, entendí. Ahora, si yo no encuentro nada, y entramos pensando que nos íbamos a encontrar un balazo, también voy a salir y te voy a decir, no lo encontré. Y es muy difícil, es mucho más difícil eso, que no deja de ser llamativo y un fenómeno para estudiar. Es mucho más difícil salir de una autopsia y decirle a una familia, no encontré una lesión que tenga la entidad suficiente como para provocarle la muerte, déjenme seguir estudiando, o fue accidental, se cayó de la moto, sí, la estaba persiguiendo la policía, pero se cayó de la moto, golpeó la cabeza contra el piso y cuando hice la autopsia resulta que tenía una malformación congénita que se da en el 0,00001% de las personas, que su cráneo era como un papel y al caerse de la moto estalló, pero no hay un proyectil. O sea, hablemos después de la responsabilidad de la policía en la persecución, pero no hay una herida de proyectil. Eso es mucho más difícil de entender para las familias que tratan de cerrar, como vos decías, tratan de curar, como yo te digo, de reparar. Es mucho más difícil aceptar que no está la lesión que pensaron que era, que buscaba un responsable, o sea, que les daba un responsable. O sea, ya podés cerrar ahí, bueno, alguien disparó con un arma X y eso le quitó la vida a mi hija. Y lo cerrás ahí. Ahora, si yo salgo de la autopsia y vos estabas convencida de que esa era la verdad absoluta, y yo te digo, no hay ningún orificio de proyectil de arma de fuego, es mucho más difícil de asimilar que la muerte se haya producido por un defecto congénito que por un disparo de la policía. Es algo a trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero siempre la verdad es reparadora.
¿Recordás algún caso que te haya afectado o que te haya marcado o que te haya... Ya hablamos de esto de que sí, que hay que tener sensibilidad, ¿no? Pero me refiero a esto de que sí, que te haya impactado de alguna manera distinta a otros casos. Mira, todos los casos me afectan. No quiero ser reiterativa, pero todos los casos me afectan. Me afectan particularmente los casos de abusos sexuales en las infancias, porque con las niñas se genera una empatía cuando tenemos la entrevista, y me cuentan con detalle sufrimientos horrorosos para los cuales yo tengo que estar disociada, es decir, yo no debería ponerme a llorar. Igual, de todas maneras, permitime esta nota al pie, cuando yo doy clase o doy conferencias, planteo lo siguiente: si en ese momento la situación, el contexto, el relato de la persona que estás escuchando te deja sin tu cajita de herramientas para dar respuesta, no llegas ni a agarrar tu cajita de herramientas para dar respuesta, es mucho más válido que te pongas a llorar y abraces a esa persona y compartas su dolor que levantes una pared, ¿sí? Pero sin duda alguna, los casos de abusos sexuales en las infancias, donde los pibes se sientan y me cuentan todo, con lujo de detalle, y después siempre con consentimiento de la persona, de la madre protectora en general. A veces hay padres protectores, son la excepción, pero los hay, pero con el consentimiento informado y firmado de la madre protectora, además de la entrevista. Cuando logro suficiente empatía como para realizar el reconocimiento médico, que me permitan volver a entrar en su intimidad ya vulnerada, es muy difícil como operadora, es muy difícil como profesional, porque los pibes se abren en todo sentido para que yo pueda ayudar a buscar la verdad. Cuando terminan esas entrevistas, tanto mi equipo de la consultora como yo, necesitamos que se acaben esas entrevistas. Y los pibes se me trepan como pulgas, como arañitas, y me abrazan y me dicen: Vir, ¿me puedo quedar un ratito más? Y a mí me termina de destrozar el corazón, porque honestamente, con todo el amor y con todo lo que yo dejo en esas entrevistas, yo necesito que se vayan, porque necesito que ese espacio siga preservado una vez que hice el diagnóstico, que se vayan, que vuelvan otro día. Entonces, muy amorosamente les digo que nos quedamos jugando un ratito más, porque obviamente todo es a partir del juego, y que en otro momento nos juntamos a jugar de vuelta, porque yo necesito llegar a mi casa y tirarme en mi cama, porque quedo 12 horas inhabilitada para cualquier cosa, y el resto de mi equipo también. Pero digo, también en ese abrazo hay, sí, un poco de repararle la vida a ese pibe o piba, ¿no? Digo, es una reparación mutua. Cuando un pibe de 8 años te cuenta cómo su progenitor abusador violó de él y de su hermano mayor, e hizo que su hermano mayor lo violara también, amenazándolo de que si no violaba a su hermanito, iba a matar a su hermanito. Cuando esa criatura te cuenta eso con lujo de detalles y te dice: pero mi hermano me quiere, él me violaba porque la larva lo obligaba, pero mi hermano no lo hacía de malo, lo hacía para protegerme, para que no me matara. Cuando esa criatura, después de contarte eso y cantidad de cosas más, y que yo pueda evidenciar físicamente esas lesiones que van de la mano con ese relato, cuando tiempo después me llega un mensaje de WhatsApp diciéndome: hola Vir, soy fulano, te escribía para decirte que hace mucho que no nos vemos y que te amo. Ahí la vida tiene sentido, ¿entendés? Y después de esto me pone una ballenita con un vientito. Yo le digo: fulano, ¿qué me pusiste? Y me dice, se ríe, me pone jajaja y me dice: te puse una ballena que se está tirando un pedo.
O sea, esa criatura de 8 años a la que le destrozaron la vida está recuperando la capacidad hasta de tener sentido del humor y lo está compartiendo conmigo. Entonces, por un lado, sí, es reparador para ellos, es reparador para mí y es reparador para una sociedad a la que le resulta mucho más fácil mirar para el costado y no asumir que la pedofilia es la moneda corriente en todos los espacios y que de hecho en el resto del mundo consideran que Buenos Aires, así dicho por uno de los pedófilos más brutales de la historia, que Buenos Aires es la capital de la pornografía infantil y de la pedofilia, nos hace mover mucho la estantería y pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Hasta dónde está sirviendo? ¿Y qué otras cosas podemos hacer para seguir adelante tratando de reparar y de prevenir? ¿Y cómo haces vos para continuar con tu vida, moviéndote también en un ambiente tan turbio? La justicia, la fuerza de seguridad, situaciones de abuso. Vos misma recibiste amenazas. ¿Cómo haces para sobrellevar tu vida? Porque, no sé, en algún momento el miedo, el temor debe surgir. Mira, te voy a decir una frase que no es mía, pero me quitaron tanto que hasta me quitaron el miedo. Te voy a contar muy brevemente algo que es de público conocimiento. Cuando yo reviso al genocida Echecolás y por haberlo revisado y haber hecho un diagnóstico médico, que era lo que me había ordenado el juez, recibo primero una denuncia penal por torturas. O sea, Echecolás, el máximo genocida de nuestro país, me estaba denunciando a mí por torturas porque yo lo había revisado en un examen médico ordenado por un juez, con los fundamentos escritos por el doctor Mariano Castex, ¿sí? Que es muy ensalzado en muchos ambientes, pero que se dedica a defender genocidas, ¿no? Tiene una posición. Yo tengo una posición, él tiene otra posición. A mí no me contratan los genocidas. Pero después de eso, después de que cayó, pero que podría no haber caído, la denuncia penal por torturas que me inició Echecolás, cuando llegué al mediodía a mi casa y me encontré, un sábado a la mañana, y me encontré un cuchillo chorreando sangre en la cerradura del portón y adentro mi hija adolescente supuestamente durmiendo. Yo no sabía si esa sangre que caía del cuchillo era de mi hija o no. Y si era de mi hija, en ese momento se me pasó la vida por los ojos y se me cayó un camión encima y sentí la muerte en mí, sin duda alguna, y lo afirmo frente a quien quiera. Yo en ese momento sentí como la muerte se alojaba en mí, esta muerte con la que he tratado de amigarme toda mi vida profesional, se alojaba y se acomodaba en mí porque yo me sentía culpable de quizás haber asesinado a mi hija. De no haber sido la mano ejecutora, pero sí de, por haber tratado de proteger a otras hijas, haber generado la muerte de mi hija. En ese momento el mundo se cayó para mí, hasta que no escuché la voz de mi hija diciéndome que estaba bien. El mundo se terminó. Ese día para mí el mundo se terminó. Fue un quiebre absoluto. Yo no soy la misma después de ese día. Yo nunca voy a volver a ser la misma después de ese día, porque ese día la muerte se alojó en mí. Esta amistad de la que tanto te estoy hablando, quizás a lo mejor debería analizarlo mucho en terapia, dejó de ser una suerte de compañía, de simbiosis, y pasó a ser una parasitosis, y ella se está alimentando de mí adentro, más allá de que yo sigo dándole pelea todos los días y me sigo levantando. A veces me cuesta más, a veces me cuesta menos, y sigo enfrentando todas estas injusticias de las que estuvimos charlando. A veces me cuesta más, a veces me cuesta menos. La realidad es que hoy, además de que soy una señora grande, me canso mucho porque me siento muy sola. Porque incluso quienes deberían ser nuestros aliados en esta pelea por los derechos humanos tienen conductas
que para mí son muy preocupantes, están más influenciadas por proteger su matrícula profesional que por encontrar quién es el asesino o les asesines de Dayana Abreu. Entonces, esa soledad, a ver, es como si fuera un cóctel explosivo, ¿no? Tener a la muerte muy sentadita, acomodada dentro de una y además sentir que para el afuera no hay quien banque la parada. Es difícil, pero ¿sabes qué, Belén? No sé vivir de otra manera. Así que hasta que tengan que hacerme la autopsia, esto sigue. Si tuvieras que definirte como un habitante del conurbano, ¿cómo definirías a esa Virginia Kramer? Como habitante del conurbano, como amante profunda de todas las almas que habitan el conurbano y que me enseñan y que me devuelven y que me interpelan en el día a día, como te decía antes, sobre todo en la Universidad de Arturo Jauretche, te podría decir que yo me siento enamorada, revolucionaria, útil. Así me siento. ¿Y qué te enorgullece del conurbano? Esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de volver a levantarse. Porque yo puedo contar la historia de Virginia Kramer, que más allá de lo que me costó, yo pude llegar a la universidad y soy tercera generación de universitarias, pero en el conurbano a mí me han tocado pibas que yo con todos mis defectos de clase, de burguesa, de libro, había preparado, cuando recién pisé la UNAG, te doy un ejemplo, había preparado muy contenta para que no tuvieran que salir a buscar ni a comprar un cuadernillo, que lo dejé en la fotocopiadora de la Facu para que fuera más barato, para que tuvieran todo listo. Y en la segunda clase una de las pibas se me acercó y me dijo, profe, ¿usted va a dejar más cuadernillos en la fotocopiadora? Y yo le dije, no, muy, muy feliz, contenta y orgullosa de mi obra. Le dije, no, con eso tienen para toda la cursada. Digo, ¿pero por qué? Y se puso a llorar y me dijo, porque yo dejé de comer para poder comprar este cuadernillo. Entonces yo creo que la gente del conurbano es profundamente resiliente y, voy a ser reiterativa, y es revolucionaria. Es lo que hace falta para que un país salga adelante. ¿A qué suena el conurbano? ¿A qué suena el conurbano? Y yo ya te dije que estoy enamorada del conurbano, así que es muy difícil. Mi subjetividad está tan sesgada, tan atravesada. Pero el conurbano suena a bombo, suena a abrazo, suena a estoy presente, suena a te acompaño, suena a no me olvido, suena a no estás sola. A eso suena el conurbano. Bueno, vos sabés que no estás sola. Hay un montón de organizaciones también del conurbano, ¿no? ¿Te sentís acompañada por esas organizaciones? No sé, pienso en la madre de Luciano, la hermana de Luciano, que son unas luchadoras tremendas. Digo, ¿te sentís acompañadas por ella? Absolutamente. A mí hablamos mucho de construir y de deconstruir. A mí me reconstruyen las organizaciones, me reconstruyen. Y algunos medios de comunicación que saben y que quieren comunicar, no solo me reconstruyen, sino que me protegen. Y esto me parece muy importante de remarcar. Yo me siento muy protegida. Muchas familias me dicen, pero vos te vas de acá y viniste sola y no tenés seguridad. No tengo seguridad. Yo tengo la marca para el balazo. O sea, si me quieren limpiar para que deje de molestar, lo van a hacer igual. Sin embargo, son los medios de comunicación comprometidos y esta gente de las orgas y por fuera de las orgas que me acompañan, quienes me protegen. Cada vez que ustedes me hacen un reportaje de esta manera, con compromiso social, con preocupación por lesotres, poniendo en el aire o poniendo en el papel o poniendo en las redes
qué es lo que está pasando, mostrando la verdad, ustedes nos protegen a todos y me protegen a mí. Virginia, muchísimas gracias por este rato. Realmente fue un placer y yo personalmente tenía muchísimas ganas de poder conversar con vos, así que estoy sumamente agradecida. Bueno, chiques, gracias a ustedes, gracias a todos quienes les escuchan, que espero que sea mucha gente y que esto se replique, que se replique el espacio de ustedes, que ustedes puedan seguir llevando distintas voces a distintos lugares, a distintos oídos, a distintas familias, a distintos corazones que están tan necesitados de escuchar que hay gente del otro lado que sigue comprometida y que va a seguir comprometida hasta el final. Les mando un beso enorme y gracias por el honor de haber compartido este momento con ustedes. Muchísimas gracias. Suena con Urbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Ruffini Vaz. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.